Francisco Morales, el presidente del Tribunal Constitucional, es un hombre que también estuvo en el lado correcto de la historia. Rápidamente salió a dar un pronunciamiento al pueblo peruano y dijo que lo que acababa de hacer Pedro Castillo era absolutamente inconstitucional, ¿no es cierto? Y entonces lo hemos invitado porque tenemos que aclarar muchas cosas a la teleaudiencia. Buenas noches, doctor Morales, bienvenido. Buenas noches, señora Milagros Leiva. Muchas gracias por la invitación y aquí estamos para responder a todas las interrogantes. Le agradezco. Primero quiero saber algo de los entretelones, de esos instantes en los que usted se entera que Pedro Castillo ha dado un golpe de Estado. ¿Dónde estaba? ¿Quién le avisó? ¿Cómo fueron esos momentos, doctor? Bueno, ese día, paradójicamente, yo estaba recibiendo un grupo de profesores de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, de donde proviene el doctor Aníbal Torres. Él ha sido decano de esa facultad y lo recibía por un tema de su acreditación. Luego recibió otras personas y en eso viene el secretario relator del tribunal y dice: presidente, en estos momentos el presidente de la República está dando un pronunciamiento, una declaración y está disolviendo el Congreso y están interviniendo el Tribunal Constitucional. Le dije: ¿qué? Pero esto no puede ser. Me fui a verla a la televisión y con pesar y con un malestar dije: pero esto no puede ocurrir en el Perú nuevamente, ¿no? Y en una mala indignación. con una mala edición, ¿no? Porque inmediatamente me puse a reflexionar, llamé a mis colegas, cité de emergencia un pleno y dije: bueno, nosotros nos quedamos aquí, o sea, de aquí nadie nos saca, ¿no? Y tomaron pronto esa decisión, que así llegaran los militares, nadie los iba a sacar del Tribunal Constitucional. Bueno, tendrían que sacarnos pues a la fuerza, ¿no? Porque nosotros no íbamos a salir de ahí. Okay. Y ahí yo quiero reconocer la labor de los medios de comunicación, porque inmediatamente empezaron los colegas de otros órganos, hablaron, se pronunciaron. Entonces, acto seguido, analizamos la cuestión y empezamos con una serie de declaraciones, hasta nuestro pronunciamiento de la 1 y después de las 3. Correcto. Había varios, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento... Y luego el pronunciamiento final que, por supuesto, pone los puntos sobre las IES y anuncian al Perú que lo que acaba de hacer Castillo es absolutamente inconstitucional. Es más, ustedes dicen, ni siquiera el toque de queda anunciado vale, ¿no es cierto? Claro, porque era una secuencia de declaraciones para dar a la ciudadanía los mensajes. El órgano de control de la Constitución, en este caso, empezaba a dar algunas cuestiones por una situación excepcionalísima, ¿no? O sea, primero él se ha puesto del lado fuera de la ley y de la Constitución. Primer punto. Segundo punto, nadie debe obediencia a un gobierno usurpador. O sea, en ese momento no hay gobierno en el Perú. Y en tercer lugar, las Fuerzas Armadas están subordinadas al poder constitucional, como la Constitución lo dice. Correcto. Entonces, y ellos estuvieron también cumpliendo bien su deber. Las Fuerzas Armadas, hay que reconocer el trabajo, ¿no es cierto? Por supuesto. En ese momento, claro, esos mensajes son importantes porque es un momento de zozobra. Nadie sabe qué cosa puede ocurrir. Ahora, los que tenemos memoria y vivimos esas épocas de hace más de 20 años, claro, eso es todo un operativo. O sea, cuando alguien sale a la televisión y dice: señores, en este momento disolvemos el Congreso e intervenimos, se supone que ya deberían estar aquí a la vuelta, sí, para intervenir, ¿no? Sí, claro. Al viejo estilo. Pero parece pues que no se habían organizado, esto era una bravuconada, yo lo he expresado así, ¿no? Condenada al fracaso, ¿no? Pero, y a eso quiero llegar, doctor Morales, usted como presidente del Tribunal Constitucional quizá puede aclararle mejor a Pasión Dávila, a Katy Ugarte, a los congresistas, al propio Guido Bellido, que dice que hay que hacerle un dosaje toxicológico, que de repente estaba, ¿no?, pepeado, dopado, no sé, drogado, Pedro Castillo, y que él exige conocer quién fue el autor intelectual del discurso que leyó. Pero ellos han dicho una palabra clave. No ha firmado ninguna resolución, no fue un golpe, fue un dicho del presidente. Y entonces, claro, hay que presumir de su inocencia. Ellos, claro, los aliados, los defensores, incluso sus propios abogados, tienen todo el derecho de dar sus opiniones, sus expresiones, sus argumentos de defensa. Pero desde un punto de vista constitucional, y sin que esto constituya un adelanto de ningún tipo de opinión, el presidente de la República es el funcionario público más poderoso del país. Correcto. No hay nadie que tenga tanto poder como él. Primero, es jefe de Estado y jefe de gobierno. El que gobierna no es el primer ministro, por favor, entiéndanlo bien. Es el presidente.
porque la Constitución dice que quien dirige el gobierno es el presidente. Y además es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En tercer lugar, maneja la hacienda pública. Él es. Y las relaciones exteriores. Cuando él, en su condición de jefe de Estado, está con la banda presidencial, es un mensaje a la nación, en cadena nacional. Ese es un acto de gobierno, un pronunciamiento. El presidente da mensajes a la nación. Es una orden. Estoy dando una orden para que disuelvan el Congreso, intervengan las organizaciones de la Administración de Justicia, ¿no? Y vamos a gobernar por decreto ley durante los próximos 9 meses para convocar a un Congreso, no dijeron Asamblea Constituyente, para un Congreso Constituyente. Es una mala edición de lo que ocurrió hace más de 20 años. Toda repetición es una ofensa, mal copiada, mal planificada y mal hecha. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Ahora, me parece central lo que usted está diciendo. Es el primer funcionario, el hombre más poderoso, ¿no?, del Perú en ese momento, el que está diciendo que cierra el Congreso, que vamos a entrar en un gobierno de excepción y todo lo que ya sabemos. Que no le hayan hecho caso, doctor, las Fuerzas Armadas, que el comando conjunto haya estado del lado de la democracia, del lado de la Constitución, que haya protegido, ¿no es cierto?, lo que manda la Carta Magna es otra cosa. Pero claro, él había dado su golpe de Estado, o sea, no lo hemos inventado los peruanos, no hemos soñado todos y solo Pasión Dávila, Katy Ugarte y Guido Bellido están viendo otra cosa. Claro, y bueno, ese ya es un tema que lo resolverá finalmente la Corte Suprema, en la tipificación, el dolo, todas esas cuestiones. Pero desde el punto de vista constitucional, ahí hay... ¿Cuáles son las infracciones que ha cometido Castillo y el gabinete? Le pregunto también esto, doctor Morales, porque, Rolo, quizá podamos compartir lo que ya se está empezando a conocer, los chats que hubo en el gabinete entre los ministros en ese instante, doctor Morales, ¿no es cierto? Esto es una información que ha aparecido en el diario La República, ¿no? Obviamente todos los ministros están tratando de lavarle la cara, ¿no? Betsy Premier, señores ministros, a personarse inmediatamente a la PCM, cuando la propia Betsy había estado con el señor Aníbal Torres, ¿no? Sigamos, bueno, Betsy Chávez dice, entendido, señora ministra, sin embargo, hoy es un día histórico, necesitamos estar cohesionados, unidad, así será Premier, unidad y una sola fuerza, le contesta Kelly Portalatino. Sigamos, por favor. Hay otro más chats. Estimados colegas, dice Rosendo Serna, complicada situación. Faltó confianza para discutir el tema y adoptar decisión colegiada. Alejandro Salas dice, ¿por qué todo fue de manera inconsulta? Se debió seguir siempre el camino democrático, siempre. Claro, están tratando de librarse, ¿no? Evidentemente. César Paniagua, el ministro de Vivienda, al margen de la crisis, hagamos votos para que nuestro país no se detenga. Para mí siempre un honor haber compartido gabinete con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Ya, claro, ya, sobón hasta el final. Pero yo sí quiero preguntarle por todas las infracciones y además por la responsabilidad del gabinete de Betsy Chávez, ¿no? Bueno, es un gabinete no nato, ¿no? Porque no tuvo la confianza. Correcto. Y eso también tendrá que ser analizado, ¿no? Entonces tenemos aquí a un grupo de personas que ha tenido un nombramiento, faltaba una... Por ejemplo, hay una cuestión que yo siempre he pensado es, mientras no haya la confianza del Congreso, es como un gobierno así medio interino, ¿no? Porque el presidente requiere para sus actos del Consejo de Ministros. Y para iniciar el gobierno se necesita la confianza del Congreso, ¿no? Ese es el híbrido que tenemos en esa parte, ¿no? Pero al margen de eso, definitivamente hay una serie de infracciones a la Constitución, ¿no? ¿Cuáles? Por ejemplo, disolver el Congreso. Correcto. Inconstitucionalmente. Infringir el principio de separación de poderes, la autonomía de los órganos constitucionales, cada uno de ellos, ¿no es cierto? Llamar a una insubordinación de las Fuerzas Armadas, ¿no? Infringir este artículo que dice que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se deben al poder constitucional. Y en fin, ahí tienen para
los comentaristas y ¿Qué analistas. responsabilidad tienen los ministros? ¿Qué responsabilidad tiene el ex premier Aníbal Torres, que hasta el final estuvo con él? Bueno, él cuando está ya en este punto no era ministro. Está como abogado y está era como jefe, asesor era de funcionario Bélgica. público, jefe de ¿Correcto? gabinete. Sí. Aquí definitivamente hay responsabilidades. Y el punto central es que deben haber responsabilidades. Esto no se puede pasar por agua tibia. De ninguna manera. De ninguna manera. O sea, aquí no es que, ay, ¿por qué no nos consultaron? No. Esto no es colegiado. Esto no es, bueno, a eso se verá. La Corte Suprema es la que tiene el trabajo. O sea, la fiscal, que ahí la vemos en pantalla, está haciendo su trabajo. Pero eso no es moco de pavo, perdóneme por la expresión. O sea, lo que ha sucedido es demasiado grave como para tratar de meterlo debajo de la mesa con el sonsonete de que lo sorprendieron, lo acorralaron, el pobre de repente hasta había tomado algo que lo dejó taimado, ¿no? Yo siempre le dije a mis alumnos, a lo largo de todos estos años, porque antes de ser elegido magistrado yo soy profesor de Derecho Constitucional y también trabajé 10 años en el Tribunal Constitucional. Entonces, desde el año 2016 que han habido estas sucesivas crisis, ¿no? Siempre está latente este tema, pues. En el 2019 hubo una disolución del Congreso, ¿no? Entonces siempre está latente y no podemos permitir eso para los jóvenes. Ellos no pueden vivir, nosotros debemos construir nuestra democracia. Y lo que ha sucedido el día de ayer ha sido fundamental. Todos hemos reaccionado al unísono. Eso, como lo he dicho, genera que todos estamos ya inoculando en nuestras mentes nuestro espíritu democrático. Correcto. Estamos acostumbrándonos ya a vivir en libertades. Aquí no puede venir ningún dictador de ningún signo ideológico, de ninguna manera. No va a venir un matón, un bravucón a querer imponernos sus acciones. Bien dicho, doctor Francisco Morales. La última pregunta del estribo, y le pido precisión. Hay quienes dicen, congresistas de izquierda, analistas, en fin, muchas personas, que creen que la señora Dina Boluarte no puede gobernar hasta el 2026, porque además ella ha sido cómplice, ¿no? Ha sido parte de todos los gabinetes de Castillo, ya solo se ha separado en las últimas semanas de manera estratégica, y que va a ser muy complicado para ella, y que debería de adelantar y hacer un gobierno casi de transición, y adelantar y llamar a elecciones generales. ¿Eso sería inconstitucional? Mire, yo soy un guardián de la Constitución. La Constitución tiene plazos y tiene un procedimiento sucesorio. Lo que puedan acordar las fuerzas políticas, el Congreso es el que tiene la competencia de reformar la Constitución. Entonces ellos tendrán que ponerse de acuerdo y hacer lo que consideren. Eso ya son valoraciones políticas. Lo importante, y ese fue el sentido de nuestra visita el día de ayer, de los magistrados del Tribunal Constitucional a Palacio, fue porque no pudimos estar en la juramentación. O sea, no pudimos estar en la juramentación donde estuvieron todos los poderes públicos, dieron la salud y fuimos. ¿Pero por qué? Porque ese es el mecanismo. O sea, en este momento lo importante era que debía ocuparse el vacío del poder, rápido. Por eso nosotros hicimos un llamado. Ajá. Eso porque que todas las instituciones sigamos funcionando. Por supuesto, o sea, y que además debía haber una transición democrática, y lo que mandaba la Constitución es que el vicepresidente asumía. Sí. Correcto, y eso se ha logrado. Lo que las fuerzas políticas vayan a decir después es, como usted dice, una decisión, acuerdos de los políticos. Pero siempre sin perder de vista de que el Perú debe seguir avanzando. Ok. Correcto, más claro ni el agua. Muchas gracias, doctor Morales, y de verdad muchas gracias por también haber estado en el lado correcto de la historia. Creo que su pronunciamiento y su rápida reacción sirvió de mucho para temperar las aguas, ¿no? Y para finalmente decirle a todos los peruanos que, como usted dice, hemos aprendido las lecciones y no van a venir bravucones a querer cerrar cuando les da la gana el Congreso, ¿no? Muchas gracias a usted y también mi reconocimiento a todos ustedes, los periodistas, los medios de comunicación, que sin ustedes esto no se hubiera podido detener. Este ha sido un golpe mediático que ha sido develado rápidamente gracias a las redes de comunicaciones que tenemos hoy y que antes no se tenían. Correcto. Muchas gracias, doctor Morales. Bienvenido siempre al programa. Vamos a ir a la pausa de inmediato. Regresamos con Román Sendoya, periodista español, analista político, que varias veces pronosticó lo que iba a ocurrir. Ya regresamos.